Buenos días, queridos hermanos y amigos que hoy día pueden estar con nosotros. Es una bendición, ojalá poder verles, pensaba, pero en realidad, bueno, ustedes me están viendo a mí y espero en Dios que pronto nos podamos ver. Pero sin duda es una bendición que hoy día tengamos la oportunidad de estar acá, de que Dios nos ha entregado estos medios para poder comunicarnos, para poder orar, para poder estar de alguna manera en contacto. Así que muy buenos días, mis hermanos y amigos. Mi nombre es Jonathan Muñoz, soy miembro de esta iglesia y hoy día tengo la bendición de poder hacer esta coordinación junto a ustedes. Así que quiero partir invitándoles a que todos puedan compartir, si así lo desean, la transmisión de este culto, de las alabanzas que vamos a tener a nuestro Dios a través del canal de YouTube Cristo Eterno Redentor y también del fanpage del mismo nombre, Cristo Eterno Redentor, a través de Facebook. Ahí lo vamos a estar transmitiendo, seguramente de ahí lo está viendo usted y lo puede transmitir. Y bueno, hoy tenemos la bendición en particular de no solo recibir la palabra del Señor, sino también de celebrar un día importante acá en Chile, que es el Día del Padre. Y es un día importante en muchos sentidos, porque claramente nos acordamos de aquellos que amamos, si están con nosotros y si quizás han partido, pero también tenemos la oportunidad de reconocer quién es Dios para nosotros. Y antes de comenzar nuestro culto y de poder cantar al Señor, de poder orar juntos, me gustaría compartir una breve palabra con ustedes que está en Gálatas 4, versículos 4 al 7, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: ama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Maravillosa palabra del Señor. Y saben, es muy relevante para el día de hoy. Y si miramos en la historia es muy relevante porque desde el comienzo Dios se relacionó con su pueblo de una manera muy especial. Sin embargo, y a pesar de que sí lo menciona en el Antiguo Testamento, no fue tan recurrente o tan potente este llamado de Dios al pueblo de Israel como si Él fuera efectivamente el Padre. Lo menciona como su pueblo, como su tesoro, y por supuesto que existía un amor, Dios no ha variado en eso. Pero el Nuevo Testamento nos entrega una mirada mucho más potente y mucho más personal de lo que significa este llamado que Dios nos hace, porque no solo perdona nuestros pecados, no solo nos concede el arrepentimiento y nos hace partícipes de su gracia, de su salvación y de su familia, sino que también nos concede el hacernos hijos. Y eso es maravilloso, porque somos hijos de un Padre buenísimo. Yo sé que hoy día tenemos esta oportunidad maravillosa de celebrar a los padres, y que claramente no nos acordamos de nuestro Padre Dios solo en algunos momentos, pero Dios nos permite hoy día enfatizar también esta relación que tenemos con Él como un Padre bueno, misericordioso, justo. ¿Cuántos no hemos recibido la bendición de nuestros padres terrenales? ¿Cuántos no hemos sido bendecidos, cuidados, animados, enseñados por nuestros padres terrenales que se esfuerzan en dar lo mejor de sí la mayoría de las veces, a pesar de sus errores y sus pecados, pero se esfuerzan, ahí están, los que somos padres, tratamos de hacer lo mejor por nuestro hijo. Y sin duda somos, y creo que nuestras familias son bendecidas muchas veces, pero ¿cuánto más no hemos sido nosotros bendecidos teniendo un Padre en los cielos, un Padre maravilloso, misericordioso, justo, que claramente nos disciplina siempre con amor, pero que está presto, un Padre al que no le faltan recursos, un Padre al que no le falta sabiduría, un Padre que no va a actuar con una ira desmedida, violenta, un Padre que realmente sabe aconsejar, sabe estar presente. Y ese sentido yo quiero que hoy día lo tengamos presente al relacionarnos con nuestro Dios, porque sin duda es una bendición. Ahora, claramente en este Día del Padre también me gustaría que poder saludar a todos los que son papás y desearle que la gracia del Señor, mis hermanos, sea con ustedes, sea conmigo, que también soy padre, y nos sea revistiendo de la gracia, del amor y de la paciencia que necesitamos en esta maravillosa pero cansadora tarea que es la crianza, ¿cierto? Y, y quiero compartir con ustedes breve el Salmo 136, versículos 1 a 2, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Y sabes por qué quería compartir esto al momento que estoy orando y rogando al Señor por los padres? Es porque no estamos en la familia en que estamos por accidente. No hemos recibido los padres que hemos recibido por accidente, por un azar de la vida. Dios en su infinita misericordia ha tenido la bondad, la gracia de darnos a los padres que tenemos. Hemos sido muy bendecidos, creo, muchos por ello. Hemos sido muy bendecidos por la familia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado padre, nos ha dado madre, nos ha dado quizás hermanos y a varios nos ha dado hijos. Y yo quiero que hoy día podamos reconocer la bendición que viene de Dios. Los hijos son efectivamente un tesoro, son como flechas en la aljaba, dice el salmista, ¿cierto? Los hijos realmente son una bendición y los que somos hijos también sabemos que nuestros padres son una bendición. Pero miren esto, es el Señor que nos ha bendecido con tan grande bendición, con tanta misericordia, con tanta gracia, de entregarnos a alguien que está ahí también con nosotros, acompañándonos, o dándonos a nosotros esta capacidad de poder acompañar a nuestro hijo. Yo quiero que reconozcamos al Señor, que antes de que pasemos a cantar, antes de que pasemos a alabar al Señor y quizás a emitir nuestras rogativas por nuestras necesidades, podamos reconocer lo que Dios nos ha dado. Estamos en tiempos difíciles, son tiempos complejos. Quizás muchos no tenemos la gracia, la bendición de poder ver a nuestros padres o acercarnos quizás a un par de metros de ellos. Eh, pero es un momento propicio para que reflexionemos, para que seamos agradecidos en nuestros corazones por aquellos a quienes Dios nos ha dado, y para que los que somos padres pidamos también la gracia del Señor para entregar a nuestros hijos no solo algo material, sino claramente el Evangelio, que es lo más maravilloso, pero marcar en ellos la vida de Cristo en nosotros. No solo entregarles un texto, no solo una palabra, sino que ellos vean el reflejo de Dios a través de nosotros. Así que ahí donde está, le invito a orar y antes de que alabemos, podamos rogar al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo que tú nos regalas, por la bendición y la gracia que nos das de ser llamados hijos, Señor. Qué buena noticia es que hoy día podamos sabernos hijos tuyos, Señor, hijos de un Padre absoluto en poder, absoluto en gracia, en misericordia, al que no le faltan recursos, al que claramente no le falta amor. Bendito sea tu nombre, papito amado, porque nos has dado tanto. Muchas gracias, Señor, y también te ruego de manera especial por todos los papitos que están hoy día en esta transmisión, por todos aquellos que tienen la bendición de tener a sus padres, o por todos aquellos que tienen la bendición de ser padres. Señor, danos una gracia especial para ser agradecidos, agradecidos por los padres que nos has dado y agradecidos por la facultad de ser padres de hijos tan maravillosos que tú nos has dado. Que tu gracia, papito mío, nos acompañe hoy día y que como buenos hijos podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Bendito sea tu nombre, papito, bendito sea tu nombre. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, yo le invito a que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Que Dios nos acompañe el día de hoy. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Para introducir a este tiempo de adoración, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, un fragmento que está en Juan 1, versículos 9 al 13. Así que si usted tiene ahí su Biblia, enciéndala, ábrala y busque Juan 1, versículos 9 al 13. Y la palabra del Señor dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así dice la palabra de nuestro Señor. A lo largo de la palabra de Dios, cuando uno va leyendo, podemos encontrar
metáforas que expresan su relación salvadora para con el hombre. En algunos textos lo encontramos como el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, la vid verdadera. Y aquí en Juan 1:9 lo encontramos como Jesús, la luz del mundo. En esta mañana nos reunimos para alabar y exaltar el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aquella hermosa luz que un día vino a este mundo lleno de gracia y verdad para traer esperanza y hacernos verdaderamente libres. Gracias a su gran amor derramado en esa cruz, por medio de su muerte y resurrección, es que aquella luz maravillosa ha resplandecido en nuestros corazones, para que todas aquellas tinieblas que estaban en nosotros fueran extinguidas. Nos hizo morada suya y nos ha dado gracia sobre gracia, plenitud gloriosa e inmerecida que Jesucristo nos ha dado. Gracias, Señor. ¿Cuánto no les dan la gloria y la honra al Señor en esta mañana al saber que gracias a su gran amor, aquella luz que es Él pudo resplandecer en nuestros corazones y aquellas tinieblas que habían en nosotros han sido extinguidas. En Juan 1, 16, 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos. Hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Qué hermosa es la palabra del Señor. Qué hermoso es conocer a nuestro Señor cada día a través de su palabra. En esta mañana, amados hermanos, o quizá usted que está por primera vez escuchando esta mañana en la cual nos reunimos para alabar y honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le invito a que allí donde usted está, junto a su familia, junto a sus hijos, junto a su esposo, o quizá físicamente pueda parecer que está solo, pero recuerde que no está solo. Dios está con usted y está con todos nosotros cada día. Así que ahí donde usted está, levante sus manos, cante y alabe al Señor con libertad. Así que les invito en esta mañana, hermanos, a que exaltemos su santo nombre. Gloria a Dios. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra. Y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar. Y en noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición. Serás mi gozo por la eternidad. La eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar. Y en noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite
unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Como decía el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y es por ti que juntos hoy estamos aquí, pues tu amor que de la oscuridad nos sacó una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. A nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria.
Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Nada es mejor que tú, vivir en tu voluntad. Tu amor es mi guía, le da sentido a mis días. Quiero encontrarme en ti, saber que estás en control. Tu gracia es mi vida, le da sentido a mis días. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya.
Solo tú eres digno, Señor, digno de recibir toda gloria, honra y alabanza, Señor. Tu trono está en el cielo y la tierra está de tus pies, Señor. Y aquí estamos en este día reunidos como cuerpo de Dios, alabando, adorando y exaltando tu santo nombre, Señor. Te alabamos, Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa donde hemos podido cantar, alabar al Señor con nuestro corazón. Sea su gracia sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre tu familia. En esta mañana estamos muy contentos de poder estar en este tiempo con nuestro Señor. Hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios y en este día queremos también compartir el mensaje de la palabra. Damos gracias al Señor porque nos permite a través de estos medios de comunicación estar conectados. Para mí es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarte a que podamos orar a nuestro Dios y darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que Él nos da y que también Él nos permita compartir el mensaje del Evangelio y que Él nos dirija también en todo este tiempo, ¿no? Donde vamos a compartir la palabra del Señor. Te invito a que cierres tus ojos donde tú estás, ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, podamos orar al Dios de los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia. Señor, te adoramos, honramos tu nombre, Señor, con todo lo que tenemos y somos, Señor, porque tú eres digno de gloria y digno de alabanza, cualquiera sea, Señor, nuestra circunstancia. Señor, hemos alabado y cantado, Señor, con nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, también queremos pedirte que tú nos guíes, que sea tu palabra, Señor, entrando en nuestros corazones y dando muchos frutos, Señor. Te ruego que guíes mi exposición, Señor, aquella que he preparado para poder compartir con nuestros hermanos y amigos que en esta mañana se conectan, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Podemos obrar, Señor, cuando esperamos también, Dios mío, al mismo tiempo que podemos fluir, Señor, en el poder que da tu Espíritu Santo, Señor. Llena mi boca de tu palabra. Unge mi boca, Señor. Dame de nuevo, Señor, para predicar cumplidamente tu palabra en esta mañana. Señor, yo te ruego por el corazón de cada una de las personas que se conectan en esta mañana, Señor, te ruego que tú les bendigas y que sea esta tu palabra, Señor, abriendo sus corazones y que puedan experimentar, Señor, ver tu gloria, Señor, conocerte a ti, el regalo más hermoso que podemos recibir en toda nuestra eternidad, conocerte a ti, el único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, te ruego, Dios, que nos hables. Con humildad nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de la serie que hemos titulado Crea, proclame y viva a Cristo. Y en esta mañana vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 12 al 59. Y en este párrafo, en esta sección, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él proclama que Él es la luz del mundo. Así que en ese contexto vamos a estudiar, y vamos a leer el versículo 12 para introducir la enseñanza en esta mañana. Y desde el versículo 12 al 59 vamos a ir avanzando, así que te ruego que tú nos acompañes, me acompañes en la lectura en la medida que avanzamos. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Precioso texto, ¿no? Esta preciosa declaración que el Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo, está en el contexto de lo que compartíamos la semana pasada. Usted recordará ese momento en que Él estaba predicando en el templo, cuando los fariseos se acercaron a Él, irrumpieron en el lugar donde Él estaba con una mujer que había sido pillada en adulterio y fue expuesta públicamente. Si usted recuerda el sermón de la semana pasada, nuestro Señor, con una sabiduría impresionante y una compasión sin igual, Él advierte a aquellos hombres sobre sus propios pecados y les dice, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron retirando. Y aquella mujer fue exhortada a irse de ese lugar, perdonada, porque ella estaba arrepentida, y el Señor le dijo que no pecara más. En ese contexto, cuando el Señor revela la profundidad del pecado de los corazones de los hombres, cuando el Señor expone en la oscuridad con que muchas veces los seres humanos caminamos por esta vida, Él viene y declara esto que está en el versículo 12. Esta preciosa declaración donde Él muestra que además de ser un Dios que viene a proveer el alimento, que provee el agua para nuestra vida, que provee todo lo que necesitamos, el Señor viene a darnos luz en medio de las tinieblas.
Y esta declaración preciosa, él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los judíos, la verdad, en este contexto, y nos hemos ido dando cuenta en la medida que avanzamos en el estudio, no logran darse cuenta, ¿no?, de quién es Jesús. Ellos no logran discernir la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona que habla con sabiduría? ¿Quién es esta persona que habla con autoridad y de nuevo? Esa experiencia que ellos están teniendo no logra develar para ellos la persona de Cristo, el Mesías, aquel Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y es interesante cómo en este contexto continúa este enfrentamiento, ¿cierto?, entre el corazón de aquellos fariseos que querían confrontar, matar, que querían culpar a Cristo, y la gente que está en una búsqueda, como tú y yo muchas veces hemos estado buscando respuestas, buscando a aquel Señor grande y poderoso que puede alcanzarnos también en nuestra necesidad. Y la mayor necesidad que tiene el ser humano no es el sustento diario, la mayor necesidad que tiene el ser humano, sin duda, es estar en perfecta comunión con el Señor. Este día entonces, este estudio que vamos a realizar desde el versículo 12 al versículo 59, lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera, vamos a ver cómo el texto nos habla del testimonio de Cristo, testifica de Cristo, él mismo dice quién es también y la importancia que tiene Jesús. El segundo punto que quiero que compartamos en esta mañana es la libertad que ofrece Cristo. Cristo viene a hacernos verdaderamente libres. Y por último, el grave peligro que puede existir, este autoengaño religioso que puede existir cuando no estamos reconociendo que Jesús es el Señor por sobre todas las cosas. Entonces, en esta primera sección, donde vamos a avanzar desde el versículo 12 al versículo 30, nuestro Señor Jesús viene y proclama, inicia esta sección, ¿cierto?, hablando de que Él es la luz del mundo. Él no solamente es el pan, ¿cierto?, que viene a saciar a los hambrientos, no solamente es el agua viva que sacia la sed de los sedientos, sino que también la palabra del Señor dice que Él es la luz del mundo para aquellos que están en las tinieblas. Y es precioso, ¿no? Porque esta metáfora de la luz de Cristo, ¿no?, que Él es la luz, está refiriendo a muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de que Dios era la luz. La gloria de la presencia de Dios, el brillo de su presencia en una nube guiaba al pueblo de Dios por medio de su gloria, ¿no? Él guiaba al pueblo por el desierto. Y era impresionante cómo la presencia de Dios se mostraba en la vida del pueblo a través de efectos sobrenaturales, de eventos sobrenaturales. Y sin duda también nuestro Señor les protegió de los agresores. También los hebreos eran llamados a cantar. Por ejemplo, en el Salmo 27:1 inicia, el Señor es mi luz y mi salvación. Hermanos, por eso todas las referencias del Antiguo Testamento a Dios, al Señor, a Jehová, estaban también refiriendo esta idea de la luz. El Señor era la luz de su pueblo. También la palabra dice que en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto implica entonces en este contexto que cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, esto no era una referencia extraña para los hebreos. Ellos sabían que el Señor, su Dios, era la luz para sus vidas. Y cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, sin duda para ellos era un tanto contradictorio y conflictivo, porque ellos sabían que el Señor, Dios Padre, Jehová, ¿cierto?, era la luz de su vida. Entonces, ¿qué observamos? Lo primero que observamos aquí en el texto, en el versículo 12 al principio, es esta declaración maravillosa, ¿no? Porque dice, yo soy la luz del mundo. Y esa luz del mundo vino a aquellos que estaban morando en tinieblas. Este mundo es el valle de la sombra de la muerte. Y cuando Cristo viene y desciende de lo alto, como dice el texto en Lucas, de la luz de la aurora, viene a resplandecer, justamente viene a encaminar a aquellos que estábamos y que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, si Cristo no hubiese venido a iluminar nuestros corazones. Hay una profecía preciosa en el Antiguo Testamento que me gustaría que me pudieras acompañar en Isaías 49:6. Isaías 49:6, por favor, búsquelo en su Biblia, un texto precioso que está anunciando que Dios designó a su siervo justamente para que fuera la luz de su pueblo, anunciando proféticamente a Cristo, nuestro Señor,
que vino, ¿cierto?, nacido de mujer en el momento exacto que en el plan eterno de Dios tendría que manifestarse la luz del mundo. Isaías 49:6 dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta preciosa profecía en Isaías 49:6 está anunciando a ese siervo que vendría de parte de Dios para iluminar la vida de las personas, para hacer salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. Él es la luz de las naciones. Y en este momento, cuando Cristo está proclamando este texto, Él está proclamando, Él está personificando la luz de la aurora. Este pueblo estaba enceguecido, oscurecido en sus pensamientos. De esta manera, entonces, Jesucristo nuestro Señor, el Hijo del Padre, el siervo del Señor, el Verbo encarnado, vino a este mundo a liberarnos de las tinieblas. Eso es lo que está mostrándonos este texto. Recuerde que el Evangelio de Juan está apuntando a mostrar quién es Jesús para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Esto significa entonces que sin Jesucristo, sin Jesús, el mundo está sumido en una densa oscuridad. Sin Jesucristo, la ignorancia espiritual prevalece. Sin Jesucristo, las personas somos ciegas y no sabemos dónde ir. No sabemos dónde tenemos que caminar. Sin Jesucristo, las personas estamos perdidas, confundidas, sin rumbo. Sin Jesucristo, la gente camina hacia la oscuridad eterna. Por eso el llamado del Evangelio justamente a mostrarnos a nosotros la profunda necesidad que tenemos de Jesucristo, porque Él es la luz de la aurora que nos ayuda a saber dónde tenemos que poner nuestros pasos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestras vidas. Eso significa que nosotros los ignorantes necesitamos de su sabiduría. Nosotros los impuros necesitamos de su santidad. Nosotros los que muchas veces estamos dominados por la tristeza necesitamos de su alegría. Nuestro Señor es nuestra luz. Nuestro Señor es nuestra esperanza. Eso se está proclamando aquí en el Evangelio, en esta poderosa y maravillosa afirmación. Pero al mismo tiempo de esa afirmación preciosa, hay una bendita promesa. Mire lo que dice el verso 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú y yo hoy día estamos desesperanzados, si estamos en algún sentido confundidos hacia dónde encaminar nuestras vidas, necesitamos acercarnos a Jesús. Él es la luz del mundo. Él es quien viene a aclarar nuestros pensamientos. Es quien nos va a encaminar por sendas de paz, por sendas de justicia, como anuncia la Escritura. Por eso Jesús es categórico. Él no abre espacios alternativas. Justamente es el llamado que hoy día también el Señor está haciendo a este mundo. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Él es la luz de la aurora y aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ante esta preciosa declaración, ante esta bendita promesa que el texto nos está presentando, las personas comenzaron a argumentar porque no lograban distinguir a qué se refiere Jesús con este mensaje. El verso 13 lo muestra, ¿no? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Si usted se da cuenta, ellos no aceptan a Jesús, no aceptan que Jesucristo es el enviado de Dios. Hay muchas personas que pueden creer en Jesús como un buen maestro. Hay muchas personas que incluso hablan de un Jesús histórico, pero no quieren creer, no pueden aceptar, rechazan la idea que Él es el enviado de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, pero también a resplandecer en los corazones que necesitan de la luz del Evangelio. Y por eso nuestro Señor responde con una sabiduría impresionante y comienza a explicarles cuál es la respuesta verdadera a la persona de Jesús, al testimonio de Jesús. ¿Quién es Él? El verso 14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy,
pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús refuta entonces esta falacia del argumento de estos judíos, justamente mostrándoles que él está cumpliendo la ley de que dos den testimonio, ¿cierto? Pero además él les dice, el problema que tienen ustedes es respecto del origen. Yo vengo de un lugar que ustedes no conocen. Él sabe de dónde viene, sabe de dónde va. Jesús viene del Padre, regresa al Padre, él viene de arriba y vuelve hacia arriba, porque él no es de este mundo. Él es nuestro Dios que vino en la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, a bajar aquí para alentarnos, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo. Él viene de arriba, por supuesto, ¿cierto? Y esto está trayendo juicio a los judíos, juicio en su carne, porque ellos estaban solamente pensando como seres humanos, no estaban reflexionando en las promesas, no estaban reflexionando en las profecías, cómo nuestro Dios soberano manifestó en sus profecías del Antiguo Testamento que vendría aquel Mesías, que les libertaría, que traería la luz, que sería aquel siervo que traería luz y salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús, nuestro Señor, vino del Padre, porque el Padre ama a este mundo y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta ceguera tan grande que tienen estas personas, como hoy día hay muchos que están ciegos, no quieren reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador, entran en un conflicto directo con la identidad clara de quién es el Señor Jesucristo. El versículo 19 dice así, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Los judíos intentaron razonar con Jesucristo nuestro Señor, preguntándole, bueno, entonces, ¿dónde está tu Padre? Jesús responde, por supuesto, que si no lo conocen a Él, ¿cómo van a conocer al Padre? En realidad, no conocen ni a uno ni a otro. Y esa es una seria situación para estas personas. Ellos no están logrando darse cuenta que quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y Él vino a mostrarnos al Padre. Eso es lo que Él proclama. Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Sin duda, la persona de Jesús es sin igual. Jesús es el Señor. Caminó entre nosotros. No tiene igual en este mundo. No hay profeta, no hay maestro, no hay líder en el mundo que se pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor y debemos repetírselo a este mundo. Debemos repetirlo a nuestra alma. Jesús es el Señor, digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué además Él es importante en este contexto? Miremos algunos argumentos que el texto nos dice en el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, amigos, esto es muy importante porque los seres humanos mueren en sus pecados. Si no se encuentran con Cristo, las personas morirán en sus pecados. Él es claro en decir, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús moriría pronto en la cruz. Nuestro Señor sería crucificado, resucitaría, cierto, de entre los muertos al tercer día y regresaría al cielo. Pero los judíos obstinados no estaban dándose cuenta que por sus pecados inevitablemente morirían, ya que estaban cerrando su corazón a la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enviado de Dios, aquel que el Padre les estaba enviando, ellos tenían su corazón cerrado, tenían odio, tenían maldad en su corazón,
no querían recibir a Jesús como el Señor. ¿Qué más vemos? Que Jesús manifestó realmente quién es Él, el gran yo soy. El verso 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Moriréis. Los judíos, hermanos, amigos, estaban experimentando la realidad del mensaje del Evangelio frente a sus vidas, en sus corazones. Pero ellos estaban confundidos, no estaban viendo esto. Ellos pensaban quizás que él se iba a ir hacia una zona de los griegos, e incluso llegaron a pensar ahí, como dice el verso 22, que él se refería a un suicidio, que se iba a matar, que iba a desaparecer y por eso no lo iban a encontrar. Pero Jesús corrige sus pensamientos diciéndoles claramente la diferencia que hay entre ellos y él. Esta es una diferencia de origen. Los seres humanos, todos somos de acá, de esta tierra, pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino de los cielos. Nuestro Señor vino de arriba, de los cielos. Y el que viene de los cielos, por supuesto, aquel que vino de los cielos, ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso Él está planteando con toda claridad que la única oportunidad de salvación es por medio de Jesucristo. Jesús dijo con autoridad y claridad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy necesitamos predicar a Cristo, necesitamos entregar el mensaje y decirle a las personas que no hay otro camino. Hay un solo camino para llegar al Padre. Jesús es categórico. No hay religiones alternativas, no hay pseudo cristianismos, no hay pseudo religiones que te llevan a algún lugar y que compran algún lugar en el cielo. Hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, amigo, este es el mensaje del Evangelio que debemos predicar en estos tiempos. Ante el dolor, ante la crisis, ante la pandemia, ante la necesidad de los seres humanos, la gente está clamando a Dios, está rogando que Dios ayude, que Dios socorra. Pero la necesidad más grande que tienen las personas es que en su corazón resplandezca Cristo. Hoy necesitamos más que nunca volver a una predicación del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la salvación, del Evangelio del arrepentimiento, para que consideremos nuestros pecados, porque hay una distancia infranqueable si nosotros no encontramos, si las personas no encuentran el camino de Cristo, por medio de Cristo, no hay oportunidad para llegar a los cielos. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Yo me voy y ustedes se van a quedar aquí y morirán en sus pecados. No creer entonces en el Hijo es no tener la luz de la aurora en el corazón. No creer en Jesucristo significa morir en nuestros pecados. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, el Evangelio probablemente te ha alcanzado. Por la misericordia de Dios, el Evangelio ha llegado también a mi vida, porque nada hay en nosotros que nos distinga de cada persona de este planeta. Es solo la misericordia de Dios que ha llegado el Evangelio y hemos podido creer, hemos abierto nuestros corazones de par en par para que Él sea nuestro Señor e ilumine nuestras mentes e ilumine nuestro caminar cada día. Jesús deja claro que el hombre debe creer en Él. No hay otra alternativa. Esto no es por obras, no es porque somos buenas personas, no es porque ayudamos a los pobres, no porque hoy día estamos entregando la vida, quizás ayudando a otras personas en sus necesidades. No, el Evangelio es por medio de la fe, la salvación es por la fe, no por obras, dice Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. Él dijo en este texto con toda claridad que Él era el yo soy. Palabra utilizada para hablar de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, el yo soy, el que siempre ha existido. Y Él dijo, yo soy el que tiene vida en sí mismo. Ese soy yo. Me estás viendo, aquí estoy. Jesús vino a este mundo representando y mostrando al Padre. Gloria a Cristo, gloria a nuestro Señor. Él es el Dios sin causa, el Dios eterno.
Si no tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, cuando muramos, moriremos una segunda vez en la muerte eterna. Pero el que nace dos veces, muerte física, perdón, nacimiento físico y nacimiento espiritual, solamente morirá una vez porque tendrá vida eterna. Jesús es el Señor que vino desde lo alto a darnos vida y vida en abundancia. Él es el enviado de Dios. Eso es lo que nos dicen los textos del 25 en adelante. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermanos, Dios envió a Jesús a darnos el verdadero mensaje. Tenemos que comunicarlo al mundo. Es un mensaje que Dios ha enviado a los hombres, pero no entendieron, dice aquí el texto, verso 27, que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Si usted se da cuenta, ellos no estaban entendiendo y le preguntan entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Jesús responde lo mismo que les dijo antes. Él vuelve a reafirmar el testimonio de sí mismo, que el Padre lo envió, el Padre, nuestro Dios lo envió, y los judíos no están entendiendo de quién está hablando, quién es su Padre. Y luego les aclara y les dice, cuando yo resucite, les dice el Señor, en el fondo, ustedes me mataron, yo resucitaré, ustedes me matarán y yo resucitaré. Cuando eso suceda, ustedes entenderán que yo soy la resurrección, Él es la vida, el que siempre ha existido. La muerte no podría retenerlo en el sepulcro. Ellos se darían cuenta. Pero qué maravilla, porque en ese diálogo muchos endurecieron su corazón, pero qué maravilla, porque el verso 30 dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a nuestro Señor. El testimonio de Jesucristo, la importancia de Jesucristo se sigue proclamando en el Evangelio de Juan. Pero este Señor, esta persona que vino, este Dios de lo alto que resplandeció en este mundo y que vino aquí, tiene una importancia muy grande porque Él viene a ofrecer una libertad que nadie más puede entregar. El texto 31 en adelante nos muestra, dice así, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, aquellos que entendieron este mensaje, que estaban creyendo, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él estaba enfrentando la realidad y el tamaño de la fe de aquellas personas, porque la fe que ellos tenían tenía que ser probada. Y Él les dijo, y está dándoles requisitos, entregándoles requisitos a ellos. Si alguien realmente cree, si alguien realmente cree en mí como el Señor, tiene requisitos. Dice, los judíos que habían creído en Él, a Él les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que aquí el texto nos dice entonces, que no cualquiera que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Hay un requisito importantísimo. No es suficiente tener un entusiasmo inicial y luego dejar a Cristo. No es suficiente ser un creyente superficial, sino alguien que permanece en Cristo, porque el que persevera hasta el fin, dice la Escritura, será salvo. Aquel que logra perseverar, aquel que está en la perseverancia de los santos, aquel que se apega a Cristo, que permanece en el Evangelio, ese es salvo, hermano. Ese es salvo. El discipulado, el discípulo de Cristo, no es una luz de un día, es un resplandecer, es una relación. La fe verdadera conduce al verdadero discipulado y la evidencia de ellos es una relación cercana con Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos se han acercado a Dios y han dicho una oración y han dicho, yo creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados,
pero eso dura un tiempo. Jesús dijo que hay requisitos. Aquel que permanece en Él, aquel que permanece en las palabras de Él será verdaderamente un discípulo, porque esa es la condición para la libertad maravillosa que Cristo viene a dar al corazón de los hombres. Y por eso agrega en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es libre? Aquel que conoce a Cristo y es aquel que está siendo libertado permanentemente por medio de la palabra en esta relación maravillosa con nuestro Señor. Dice la Escritura, vuelvo a leer, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí esto levanta algo maravilloso. Jesús se proclama como la verdad. Él es la verdad. El conocimiento de la verdad trae plena libertad. Hermanos, conocer a Cristo nos hace libres. El Señor viene a libertarnos de las mentiras que hemos creído. El Señor viene a libertarnos del pecado. El Señor viene a darnos verdadera libertad para poder amarlo a Él, para poder servirlo a Él, para poder entregar nuestra vida y nuestro corazón por completo a nuestro Señor. El Señor nos ayuda en eso. El Señor ilumina nuestros corazones para poder darnos libertad y que nada nos ate y podamos seguirle a Él fielmente. Nuestro Señor viene a sacarnos de esta oscuridad en la cual estamos en este mundo, en la esclavitud del pecado que la Escritura habla. Versos 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no estaban entendiendo. Cuando dices tú, seréis libres, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando Jesús les habló de la libertad que él venía a ofrecer, los judíos con su arrogancia, que era muy típica, y uno lo observa en estos contextos, ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, no somos esclavos. Ellos no estaban entendiendo de qué tipo de libertad venía a darles Cristo. Ellos, claro, ellos decían, hoy día no estamos siendo esclavos de nadie, pero el Señor venía a liberarlos de una de las peores esclavitudes que podemos tener los seres humanos, cuando somos esclavos del pecado. Cristo viene a libertarnos del pecado. Hermanos, Dios viene a libertarnos del pecado. Necesitamos estar mucho más cerca de Cristo para que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas. Ese es el mensaje que el Señor viene a darle a su pueblo, venía a darle, mas ellos no lograban entender. Aquí hay un diálogo muy largo, hay un diálogo de ir y venir, porque está mostrando la Escritura, mostrándonos con mucha amplitud cómo es el corazón del hombre. Las personas argumentan. Tú puedes predicarle a una persona, muchos vuelven y argumentan, vuelves y le respondes su pregunta, pero vuelven a argumentar, porque en el fondo de sus corazones ellos no quieren a Jesús. Dios tenga compasión, necesitamos orar mucho por nuestra nación, mucho por el corazón de las personas y mucho por nosotros mismos, porque nuestro propio corazón tiende a endurecerse. Él es el verdadero libertador y Él quiere que nuestro corazón camine libre para poder amar a nuestro Señor Jesucristo. El verso 36 él agrega, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo anhelo mi relación con el Señor y anhelo que Él me libere, que Él me ayude en mis propias debilidades. Hermanos, acércate a Cristo. Si tú estás hoy día esclavo de algún pecado, acérquese a Jesucristo el Señor, porque el que se acerca a Cristo, cuando Cristo le liberte, será verdaderamente libre. No hay cosa más dura que ser esclavo del pecado, porque el pecado esclaviza, pero Jesús liberta, hermano. El pecado no esclaviza, pero Jesús liberta. El pecado produce la muerte, pero Jesús produce vida. El pecado condena, pero Jesús perdona. El pecado mata, pero Jesús da vida. Gloria a nuestro Señor. La narrativa de este texto, de este capítulo, se encamina luego de mostrarnos la persona de Jesús, luego de mostrarnos la importancia, luego de mostrarnos la libertad maravillosa que ofrece Cristo. El texto también nos muestra el peligro, lo grave y peligroso que es el autoengaño religioso. Porque muchas personas están autoengañándose porque han hecho una oración,
porque tienen a lo mejor un trasfondo religioso, porque creen que son buenas personas. Hay ciertos autoengaños que nos mantienen en la oscuridad. Cristo viene a hacernos verdaderamente libres. Su palabra nos fue entregada para conocer la verdad y que esta verdad nos haga libres. ¿Qué es lo que observamos aquí en este contexto desde el versículo 37 en adelante? Leemos, por favor, dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Hermanos, lo que aquí el texto nos está mostrando es que el Señor está enfrentando el corazón, porque una afiliación correcta con Cristo, una unidad real con Cristo va a implicar imitación correcta. Él les dice: si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, harían lo que Abraham hacía. Y como ellos estaban en el fondo de su corazón procurando matarle, Él les dijo: ustedes no están unidos siquiera a Abraham tampoco. Jesús reconoce que por linaje son hijos de Abraham. Sin embargo, el tener sangre, el tener linaje de Abraham no les hace ni les define realmente como Abraham, sino lo que define que somos hijos de Abraham. Somos cuando creemos, cuando vivimos y somos justificados por medio de la fe. En la fe de Abraham, nosotros también, en ese tipo de fe, nosotros también somos justificados cuando creemos en Jesucristo. El verso 56 lo dice, ¿no? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El propio Abraham, el Señor les dice, se alegró de ver que vendría aquel día donde el Mesías, donde el Señor, donde el siervo vendría y resplandecería en este mundo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso Jesús estaba confrontándolos a ellos, porque si ellos realmente fueran hijos de Abraham, tendrían su fe, creerían, se gozarían de ver a Jesucristo. Hay muchas personas que rechazan a Jesucristo. Lo importante entonces no tiene que ver con genealogías, lo importante no tiene que ver con sangre, no es porque somos de la sangre de Abraham corriendo por nuestras venas, que es importante, sino tener la fe de Abraham morando en nuestro corazón. Los verdaderos hijos de Abraham aman a Jesús. Los verdaderos creyentes aman a Jesús. El verso 41 agrega: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando Jesús les dijo esto a los judíos, de que no eran hijos de Abraham, porque estaban haciendo algo contrario, por supuesto, a lo que Abraham haría, ellos respondieron de inmediato: nosotros no somos nacidos de fornicación, no tenemos muchos padres, no somos, cierto, personas que no tienen realmente un origen correcto, hermanos. Pero el Señor viene y les confronta y les dice: miren, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, creerían. Si ustedes realmente fueran hijos de Dios, me amarían, porque el Padre ama al Hijo. Y entonces, por ninguna parte ellos lograban darse cuenta de la dureza de su corazón. Los verdaderos hijos van a escuchar a Dios. Los verdaderos hijos oyen su palabra y les siguen, hermanos, les siguen. Hay muchas personas en este mundo que dicen que son cristianos. Hay muchas personas que dicen que son creyentes. Pero los que son hijos de Dios escuchan sus palabras y les siguen. Es determinante el testimonio en su propia vida. Realmente si su fe es una fe viva o su fe es una fe muerta.
Por eso el texto en el verso 44 es claro el Señor en confrontar la realidad de las personas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesucristo nuestro Señor llega al clímax de la acusación de los judíos, diciéndoles: ustedes no son hijos de Abraham, en consecuencia, hijos de Dios tampoco son, no son hijos de Dios, realmente ustedes son hijos del demonio. Es una confrontación impresionante, dura, extrema, pero es la verdad. Las personas en este mundo o somos hijos de Dios o somos hijos del demonio. La escritura es clara, no hay intermedios. Y el Señor está confrontando a los religiosos que se estaban justificando en sus creencias, justificando en su manera de vivir, justificándose en ciertos ritos, normas religiosas que establecieron como patrones de obras para ser salvos, para autojustificarse. Mas la única manera de ser salvos es creer en Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ayude a poder siempre permanecer en la fe de Jesucristo, nuestro Señor, porque la evidencia de salvación es permanecer creyendo, haciendo la palabra, siguiendo a Cristo, perseverando hasta el fin. Y las evidencias de la divinidad de Cristo en este texto son impresionantes, mas las personas no querían creer. Verso 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los judíos se mostraron frívolos frente a Jesús. Definitivamente esto estaba plagado de prejuicios. El diálogo que ellos sostenían con Cristo no era para encontrar razones, simplemente para rechazar el Evangelio, simplemente para rechazarlo a Él. Lo acusaron de mestizo, de un híbrido sincrético. O sea, estaban realmente deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, incluso acusándolo de blasfemias que se hacía Dios, ¿no? Por eso, algo así tan terrible como decir: tú tienes demonio, tú estás endemoniado. Ese es el tipo de acusación que ellos llegaron a levantar porque no aceptaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchas personas no dicen de esta manera, de manera tan intensa, pero en el fondo de su corazón están rechazando a Cristo como el Señor y Salvador de este mundo. Muchos están reconociendo solo al Señor quizás como un referente moral, como un maestro. Hay otras religiones que lo consideran como un gran profeta, pero Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Jesús vino del Padre para iluminar en los corazones. Él es la luz del mundo. Y el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Te animo, hermano, te animo, amigo, a estar pegado a Jesucristo. Si hoy estás cerca de Cristo, si hoy conoces a Jesús, no te sueltes de Él. Aférrate a sus palabras, porque Él viene a iluminar tu vida, a darte verdadera libertad. Señor te dice: no volvamos atrás, no volvamos al pecado, no volvamos a hacernos esclavos del pecado, porque Él vino a hacernos verdaderamente libres. Mas si tú, quien escuchas esta mañana, no conoces a Jesús, mira a Cristo, no solo como un buen referente. No veas a Jesús solo como un buen maestro. Mira a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Porque si tú confiesas con tu boca, si tú crees en tu corazón que Él es el Jesucristo nuestro Señor, que murió y resucitó al tercer día,
Si tú crees en tu corazón, eres salvo. Cristo vino a este mundo a salvar. No endurezcas tu corazón como estos hombres del texto que leíamos endurecieron el corazón. Jesús es más que un referente moral. Jesús es el Señor. Él es la luz de la aurora. Jesús, como él dijo, es la luz del mundo. Y quiero terminar volviendo a leer el texto en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que la vida de Cristo, que la luz de la aurora resplandezca en tu corazón esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué impresionante diálogo, Señor. Qué argumento y contraargumento, Señor, tú le diste a las personas. Mas, Señor, la dureza del corazón tan fuerte, Padre. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a nunca endurecer nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones sean corazones de carne, Señor, sensibles a tu voz, Padre. Señor, yo te ruego por aquellos que escuchan, Padre, aquellos que necesitan de ti, Señor. Yo necesito también de ti, Padre. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, y en especial por aquellos que no te conocen, Padre. Ten misericordia. Abre sus corazones, Señor, para que crean en tu nombre maravilloso. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Te alabamos y glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por venir. Gracias, Padre, por venir a saciar nuestra sed. Gracias, Señor, por venir a saciar nuestra hambre. Pero también gracias, Señor, por venir a iluminar nuestros corazones y nuestras mentes, para poder conocerte, Señor, y poder amarte con toda nuestra alma y fuerza, Señor. Ayúdanos en esto, Señor. Queremos seguir creciendo, Señor, en el Evangelio, seguir creciendo en esta relación contigo, Padre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Un abrazo grande y les dejo con nuestro hermano Jonathan. Bendiciones. Bien, qué bendición haber recibido esta palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Padre por compartirnos tan maravillosa palabra. Yo lo quiero invitar a que antes de que podamos terminar esta transmisión, este culto que hemos tenido el día de hoy, hermano, sigue en contacto en la semana con sus hermanos, una llamada, un mensaje en WhatsApp, una videollamada. Tenemos medios que Dios nos ha dado en este tiempo para que a pesar de la pandemia y del distanciamiento que debemos tener, sigamos de alguna manera comunicándonos con aquellos a quienes amamos, sobre todo la iglesia del Señor. Así que le invito a que por favor no pierda de vista esto. Estamos próximos también a iniciar otro ciclo de discipulado. Si no, todavía no se inscribe, métase ahí, mande un mensaje. Si de repente se le cruza por la mente algún hermano que no ha visto, que no ha sabido de él, pégale una llamada, sea de bendición también. Todas las enseñanzas han sido grabadas, están registradas en nuestro canal en YouTube, Cristo Eterno Redentor, así que si quiere ver hacia atrás lo que hemos visto de Juan, yo lo invito a que pueda revisar el canal, y si esto ha sido de bendición para usted, por favor no dude en poder compartirlo también con aquellos que pudieran necesitar y que necesitan una palabra del Señor. Yo los quiero invitar a que antes de que nos despidamos de esta transmisión podamos orar, rogarle al Señor por esta semana que se nos viene, rogar por nuestro país, por los que están sufriendo alguna dificultad y los que tienen alguna necesidad. Así que bendito sea el nombre del Señor por todo lo que nos permite tener, hermanos, y les invito a que podamos orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran bondad, Señor. Gracias porque verdaderamente eres fiel, eres bueno, Señor. Eres paciente con nosotros, Señor. Y aun cuando la disciplina nos llama, Señor, también lo haces con amor. Por eso te damos la gracia. Yo quiero rogar de manera especial por esta semana que comienza, eh, para que tu gracia nos acompañe, Señor, para que cuide y fortalezca y llene de tu gracia a todos aquellos que tienen que exponerse, que por sus trabajos necesitan salir. Dios, acompáñale, Señor, guárdale. Bendícele, Señor, en estos tiempos de pandemia, Señor. Oramos por tu provisión, por tu gracia, Dios, que tengas misericordia, que pueda extender tu mano, Señor, y abrir puertas
puertas de bendición, Señor, para aquellos que están necesitados. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser generosos, a ser una iglesia que derrama bendición, Señor, a los que tienen al lado, que hoy día bendice este mundo que está quebrado, afligido, dolido por los efectos de esta pandemia y por muchas situaciones más, Señor. Ayúdanos a estar presentes, Señor. Bendice aquellos hermanos que están pasando por problemas de salud, Señor, que tu gracia les acompañe, que tu poder milagroso, Señor, tenga bien, Señor, traer sanidad sobre ellos. Señor, abre puertas laborales para los que están pasando necesidad, Señor. Danos gracia y mucha gratitud en nuestro corazón para aprovechar este tiempo que pasamos más, quizás algunos en casa, y poder ser de bendición para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Vamos a comenzar de nuevo una semana dura, Señor, y necesitamos de tu gracia con nosotros. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, Dios, y sustenta a todos aquellos que están necesitados. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por todos aquellos que han hecho esto posible, Señor. Bendícele, que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga, amigo. Si estás viendo esta transmisión por primera vez, te dejamos invitado, desafiado a que sigas viendo estas transmisiones, a que pruebes acaso si Dios no puede cambiar tu vida. Yo te aseguro que Dios es poderoso para transformar hasta lo más profundo de cualquier corazón. Así que el Señor les bendiga y espero nos veamos por estos medios quizás pronto y cuanto más Dios nos permita volver a congregarnos prontamente. Así que el Señor les bendiga. Chao, chao, hermanos.